Ayer hubo elecciones en Brasil y el ultraderechista Jair Bolsonaro, a quien muchos lo denominan como el Donald Trump brasileño, ha ganado y por amplio margen las elecciones frente a Haddad, quien era el que se postulaba por el Partido de Trabajadores, por el PT de Lula da Silva. Hay una amplia diferencia, casi un 20%, sin embargo, van a balotaje el próximo 28 de octubre. Jair Bolsonaro ganó las elecciones de este domingo con una diferencia inesperada. Ni siquiera las encuestas estaban cerca del porcentaje que finalmente logró el ex capitán. Casi 20 puntos de ventaja, aunque no le alcanzó para evitar la segunda vuelta que se realizará el próximo 28 de octubre. Bolsonaro consiguió el 46,01% de votos, seguido por Haddad con el 29,27%. Ahora el PT va a la casa de votos. El delfín de Lula afirmó que ya conversó con los otros postulantes, entre ellos el centroizquierdista Ciro Gómez y la ambientalista Marina Silva. Además advirtió que la democracia está en peligro. Nós queremos unir os democratas do Brasil. Nós queremos unir as pessoas que têm atenção aos mais pobres desse país, tão desigual. Nós queremos projeto amplo para o Brasil, profundamente democrático, mas também que busque de forma incansável justiça social. Tras el triunfo, Bolsonaro tuiteó algunas de las políticas centrales de su programa de gobierno: reducción de ministerios, privatizaciones y cambios en Bolsa Familia, un plan de ayuda financiera para los más pobres. No será fácil para Haddad este segundo tramo de la campaña. La suma de sus votos con los obtenidos por Gómez y Silva no alcanza para superar al ultraderechista. Ter conseguido chegar a 46% dos votos, com televisão muito pequena, impedido em boa parte do primeiro turno sem poder fazer campanha de rua, sem uma estrutura partidária nacional, é um feito notável que o Jair Bolsonaro conseguiu no primeiro turno. Um segundo turno que vai manter essa dinâmica do antipetismo contra o antibolsonarismo. Haverá certamente agora tempo maior na televisão para os dois candidatos apresentarem suas propostas, apresentarem o que pretendem fazer à frente do país. La izquierda también lamentó la derrota de la expresidenta Dilma Rousseff en Minas Gerais, quien disputaba una banca en el Senado, y del gobernador del mismo estado, Fernando Pimentel, una de las figuras más populares del Partido de los Trabajadores. Seguimos con el tema y vamos a profundizarlo porque estamos con un prestigioso colega, Mario Resende, que es corresponsal de RFI y de otros medios de Brasil en la Argentina. Vive hace mucho tiempo con nosotros. Mario, bienvenido. ¿Cómo estás? Marcio, ¿cómo estás? ¿Cómo En estás, principio, Daniel? ¿camino despejado ya para Bolsonaro o todavía puede haber alguna sorpresa en el balotaje? Es difícil que haya una sorpresa. Yo creo que lo máximo que podría aspirar a Haddad, siempre podría haber una sorpresa. Nunca ocurrió en la historia del país. Y Bolsonaro está muy cerca, está a un pasito de, ¿viste? Con que los candidatos minúsculos de derecha que ganaron 1 punto, 2, 3 o 4, le transfieren los votos, ya está. Ya está. Con que el odio al Partido de los Trabajadores se manifieste en esos candidatos, y muchos se expresaban eso, ya está. Yo creo que el desafío de Haddad va a ser impedir que la distancia sea mucha, la brecha, de manera tal de que el poder no esté tan concentrado y que él llegue de alguna manera debilitado, necesitando negociar y haciendo que sus propuestas tan radicales terminen amenizadas al pasar por el Congreso. Si tuvieses que buscar un porqué, a por qué ganó Bolsonaro ayer y por esa diferencia en las encuestas, ¿a qué se lo atribuirías? ¿Aún basta la corrupción? ¿A que las ideas que él tiene, la mayoría de la gente realmente las quiere y es un voto a favor de lo que él propone? No, una diversidad de cosas. Como ex militar, él siempre tuvo la agenda de seguridad. Mano dura, carta blanca para matar. Así de cruel. Y las intervenciones militares en villas, en Río de Janeiro, por ejemplo, lo que él dice, lo que él plantea es que no hay una condición jurídica que permita actuar sin consecuencias. Entonces, esa carta blanca. Cuando hay carta blanca para matar, se mata a narcotraficante, pero, dice él, los efectos colaterales, mala suerte, es una guerra. A esa agenda
nuestras periferias están controladas por el narcotráfico. La gente no aguanta más la inseguridad. Eso es verdad. 63.000 muertes el año pasado. Eso es más que países en guerra. A esa agenda de seguridad que siempre planteó con mano dura, se sumaron dos cosas fundamentales que explican su triunfo. Una es el odio al Partido de los Trabajadores. Ese odio estaba fragmentado en varios candidatos, de la centroderecha, por ejemplo, de todos los que eran oposición al Partido de los Trabajadores. De a poco, ese núcleo duro que él tenía, de un 22-23%, pasa a más del 40%, vemos a 46%. Esa duplicación de votos está dada porque los electores vieron en él el único con chance de ganar el Partido de los Trabajadores. Exacto. Eso es el odio al Partido de los Trabajadores. Voto castigo. Claro. Un voto castigo. Y ese voto castigo está asociado a otra agenda anticorrupción, que es la que mencionaste. Son tres ejes. Después se suma otra, se suman los conservadores, porque él tiene un discurso políticamente incorrecto en tiempos de lo políticamente correcto, ¿no es cierto? Se suma contra las minorías. Y también se suma algo que es bastante curioso. Él critica a las mujeres. Las mujeres no son minorías, son mayoría, claro. 52% de los votos. Sin embargo, 30% de las mujeres votaron a él. Y es racista, pero también muchos negros lo han votado. Sí, racista no queda tan claro. De todos sus prejuicios no queda tan claro. Pero sí, tuvo chistes. ¿No? Eso explica el triunfo de Bolsonaro. Perdón, decía vos recién, no quería dejar pasar algo que mencionaste, que tiene que ver con el hecho de las mujeres, sumado a la mano dura que venía dando en su discurso, y hoy se viralizaron unas imágenes de una policía que estando de civil en la puerta de un colegio sacó el arma y le disparó y mató a un ladrón que quería sacar y que también estaba y que hizo ese video el eje de campaña. Mira, en la Cámara de Diputados, el Partido de los Trabajadores pierde legisladores, pero va a seguir siendo la primera minoría, 56. ¿Sí? Bolsonaro estaba solo en su partido, él solo. Ahora son 52. Nunca hubo una cosa así en la historia de la democracia, de 1 a 52, segunda minoría. De esos 52, 43 son exmilitares, ex policías. Mano dura. Claro. Es lo que vos dijiste. Y bienvenida por gran parte del pueblo, como tú dices. Ahora, Marcio, hace más de 20 años que vive en la Argentina, conoces tan bien la política de un país como del otro. ¿Qué significaría para el vínculo bilateral que Bolsonaro sea presidente de Brasil? Bueno, yo creo que ahí ahora el gobierno argentino está un poco desconcertado, un poco desorientado. No sabe cómo manejarse. ¿Por qué? Hay ventajas y desventajas en cada candidato. En el lado de Bolsonaro, vamos a trabajar con ese, que puede ser el próximo gobierno. Bolsonaro es a favor del libre comercio. Y eso coincide con la visión del actual gobierno. Muy bien. Pero él no es favorable a negociaciones en bloque, sino acuerdos bilaterales al estilo Donald Trump. Mercosur no. Claro. Bueno, esa es la gran incógnita. ¿Qué piensa sobre Mercosur? Porque él tuvo, hay cosas contradictorias. Él tiene su discurso que tiene que ser una negociación bilateral. El Mercosur solo puede negociar en bloque, porque es una unión aduanera. Para negociar bilateralmente tendría que volver a un estatus de zona libre de comercio. Y también interrumpir todas las negociaciones que están en curso con la Unión Europea, Canadá, Japón, Corea del Sur, en fin, muchos. Hay como 5. Entonces, eso es una incógnita. Él pone que va a negociar con los países latinoamericanos desde que no sean dictaduras. Está bien, con la Argentina. Ahí se refiere básicamente a Venezuela, un poco Bolivia. Pero no se sabe si él va a abrir una excepción y negociar en bloque. Ahí hay una cosa que no está clara. Eso. Después, en el campo político, que el gobierno Macri tenga al lado a un tipo favorable a la tortura y a muerte. Él dice, el error fue haber torturado y no matado. Tendríamos que haber matado unos 30.000
el número coincide con los 30.000 desaparecidos. Es bastante complicado para un gobierno internamente, está forzado a mostrarse al lado porque es su principal socio, con un tipo que diga eso, ¿no? Porque la agenda de derechos humanos es muy fuerte en Argentina. Exacto. Y en Brasil parecía ser, hasta que estamos viendo ahora qué piensan realmente. Si tuvieses que hacer una especie de futurología, ¿qué crees que puede llegar a venir para Brasil de ahora en más allá de la mano dura y de la mano de Bolsonaro, si es que definitivamente lo eligen como presidente? Es bastante difícil saber. Sabemos cómo comienza, no cómo termina. Yo creo que si ellos logran aprobar las medidas y no tener mayores resistencias, va a parecer toda una gran democracia, está todo bien. Si comienzan a encontrar resistencia, puede haber una reacción tanto de sus militantes, ¿no? Porque van a ver que esa es la resistencia en todo caso del Partido de los Trabajadores, de la izquierda. Ahora hay una gran pelea en el país. Claro. Y también de sus legisladores. Su vicepresidente, me preocupa más, es un general de la Reserva, porque Bolsonaro es un ex capitán con ese discurso, pero es más limitado y tiene 28 años de práctica política civil. Pero los demás no. Y ese general dijo así, muy suelto de cuerpo, abiertamente, hace 2 o 3 semanas, bueno, no hay que descartar un autogolpe. Así. Epa. Finalmente, ¿qué significa una derrota tan rotunda de Dilma Rousseff, que era favorita a ganar la senaduría y terminó cuarta con solo el 15% de los votos? El odio al Partido de los Trabajadores, el mismo que hizo elegir a Bolsonaro. Cualquiera que fuera Partido de los Trabajadores y tuviera un nombre conocido, salía perdiendo. Tal vez si ella se hubiera postulado en algún estado del Nordeste, vamos a suponer, ahí Haddad ganó, en algunos estados ganó, fue lo que le permitió ir a la segunda vuelta. Ella hubiera salido, pero ella se postuló por Minas Gerais, que es un estado pegado a Río de Janeiro y São Paulo, y ahí ella venía liderando las encuestas. Exacto. Y salió cuarta. Encuestas que tuvieron evidentemente un voto vergonzoso, mucha gente que no admitía que estaba por Bolsonaro. Exacto. Bueno, en Río de Janeiro, el que ahora va a segunda vuelta, el gobernador, que salió con 41% de los votos, el candidato a gobernador, no fue detectado en las encuestas. Increíble. Hacía 5 días no aparecía. Y sacó más del 40%. Entonces, ahí Dilma, para concluir, Dilma no está implicada en ningún caso de corrupción. Es simplemente el odio al Partido de los Trabajadores. Clarísimo. Marcio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Marcio Resende, periodista brasileño, corresponsal de varios medios aquí en la Argentina, y el recorrido por lo que ha ocurrido y lo que vendrá para el balotaje del 28 de octubre. Seguimos ahora con Deportes y Roma News.